al futuro, y estos 10 minutos se los vamos a dedicar a una efeméride muy importante en la historia de nuestro país, que tiene que ver, hoy se cumple un aniversario del alegato a las juntas militares en pleno proceso judicial. Buenas tardes, Sebastián Izquierdo. ¿Cómo va, Kike y Manu? Aquí andamos en esta jornada peronista. ¿Por qué? Porque es un día lindo, un día peronista. Bueno. Es un recuerdo no tan, digamos, si quiere grato, pero en un día más cálido. Muy digamos. bien, muy bien. Aparte estamos con aire acondicionado. Bueno, Contámonos un poco. yendo a la efeméride. Hoy hace 40 años, Julio César Estracera daba su alegato, su parte más conocida, cuando dice: quiero renunciar explícitamente a toda pretensión de originalidad, porque quiero decir una frase que le pertenece a todo el pueblo argentino, que es: señores jueces, nunca más. Sí, señor. Pero para eso hay que hacer un poco de historia. En el año 83, o sea, 2 años antes de esa frase, había 2 candidatos en las elecciones presidenciales: Ítalo Argentino Luder, por el peronismo, y Raúl Ricardo Alfonsín. En las elecciones había 2 posturas también. Faltando apenas un mes para las elecciones presidenciales, la dictadura hace la ley de autoamnistía, se autoperdonan. Perdonan a los unos y a los otros. Siempre todas las dictaduras hacían como una especie de leyes salomónicas donde decían: bueno, todo lo que pasó queda prescrito. Ya está, somos amigos. Claro. ¿Qué es lo que pasó? La magnitud de los crímenes cometidos por esa última dictadura militar superaba en 50, 60, hasta 70 veces a todo el resto de la dictadura juntas. Claro. Entonces, ya el perdón o el olvido, de alguna manera, iba a ser difícil de calar en la sociedad, porque ya había movimientos políticos surgidos de las víctimas de esa dictadura, las más de Plaza de Mayo, por ejemplo, la más conocida. En el informe final de la dictadura, ellos dicen: para exculparse, ustedes nos llamaron a nosotros, cuando dicen a la sociedad. Famoso informe que se pasó por televisión en el año 83. En ese caso, Raúl Ricardo Alfonsín dice: en caso de ser gobierno, se anulará la autoamnistía en la cancha de Ferro. Ahí es donde hace esa promesa electoral. Finalmente la gente votó a Raúl Ricardo Alfonsín. Muchos peronistas votaron a Raúl Ricardo Alfonsín. 52% Alfonsín. Claro. Pero recordemos que también en el cierre de la campaña, Herminio Iglesias prendió fuego un cajón de muertos. Y la imagen fue horrible. Terrorífica. Sí, terrorífica. Y eso lo terminó de consagrar Alfonsín. Yo vengo de familia peronista. Todos los izquierdos, que eran peronistas, que habían tenido una afiliación, sobre todo un sentimiento peroncho importante, todos votaron a Alfonsín. Mirá. Porque querían el juzgamiento. Porque Claro, no podía claro. quedar impune el asesinato de los compañeros. Claro que sí. Entonces, ahí la primera estrategia de Alfonsín es la autodepuración, que es pasarle al Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, pasarle que ponga una pena putativa a la Junta Militar. Sí. Alfonsín asume, hace los decretos 157 y 158 y le manda el expediente a la justicia militar. Sí. En el medio se va a la conformación de la CONADEP. Bueno, ahí se manda al Congreso una ley que dice que en caso de que el Consejo Supremo diga cualquier cosa, eso tiene como instancia de apelación la Cámara Federal. Claro. Ahí es de recordar que el Consejo Supremo saca un comunicado patético, eso está en la película Argentina 1985, en agosto del 84, diciendo que había que revisar la falta de las supuestas víctimas. Sí. Y que todo lo hecho en la guerra contra la subversión es desde el punto de vista operativo inobjetable. Risible, Sí, por claro. no ser, digamos, nefasto. Educado. Claro. Entonces, Trasera agarra y dice: bueno, como instancia de apelación, la Cámara Federal le quita el caso y lo toma. En ese marco, en un hecho inédito, nunca la justicia civil había juzgado algo que le correspondía a la justicia militar. Cierto. Porque la justicia militar siempre se había encargado de tapar los parches que habían cometido los muchachos en todas sus Y no solo tropelías. eso, Argentina fue el primer país en juzgar sus propios crímenes Sí. de lesa humanidad. Claro que sí. Digo, porque hasta ese momento teníamos como, como caso más cercano los juicios de Nuremberg, que en realidad fueron los juicios de los vencedores contra los vencidos. Claro, claro. En ese caso, en los juicios de Nuremberg, los nazis no tuvieron ni instancia de apelación, ni abogado defensor, podían poner pruebas secretas los soviéticos, los yanquis. Fue Nuremberg una pantomima Sí. para humillar a los nazis que otra cosa. Claro, pero a cambio acá, no. Fue un juicio de verdad. Exacto. Más valor para Alfonsín, entonces. Claro, porque todos tuvieron defensa. Claro, Sí, ellos tuvieron todas las garantías que no les dieron a sus víctimas. sí. Para claro decirlo que de sí. manera coloquial. Claro que sí. Entonces, Estracera consigna junto con Luis Moreno Campo, colocado por el Ministerio Público Fiscal en aquel momento, redacta la acusación. Sí. La Cámara Federal, había 2 cámaras federales, se unen mediante una acordada, y ahí estaban Arlanian y demás, Gil Lavedra Sí. y el resto.
los otros 4 jueces. En ese marco, ellos presentan 711 casos, la Cámara Federal toma 280. Sí. La estrategia de ellos es juzgar la menor cantidad de casos posible, por si había una amnistía, un golpe de Estado y amnistiaban todo, quedaba amnistiado muy poquito, Ajá. para que se pudiera juzgar a posteriori. Ah, mira qué bien. Esa es la estrategia. De hecho, Videla fue condenado en los juicios de las juntas por 7 homicidios nada más. Mira. Así que si amnistiaban, quedaban miles de homicidios todavía sin Te juzgarse. iba a meter en cana igual, claro. Exactamente. Entonces, en ese marco se hace como una especie de fundición de varios derechos, porque de alguna manera hay que juzgar un Estado asesino, cosa que no... En la jurisprudencia argentina existía lo del homicidio. Sí. En ese marco. Entonces, se arma como una especie de cosa dominen para ver cómo encaramos a estos tipos sin que salgan de arriba, de alguna manera. Bueno, en ese marco se hace el juicio duró 6 meses, y en ese marco Julio César Estacea finaliza con esas frases escritas por un director de teatro, Carlos Omigliana, el que escribió el arreglo. Claro. La película donde Lupi no quiere pagar una coima para que en el agua, que cruza y la recita del Martín Fierro a Rani, y Rani lo caga a trompada y sí. Pop. Bueno, vuelve. Y en ese marco, y para finalizar, si quieren, la requisitoria, mi requisitoria, es de recordar todos los testimonios que hubo ahí. Desde la madre Florida Avellaneda, que le mataron al hijo de 15 años empalándolo. El testimonio de Calvo de la Borde, que parió en un auto de la policía. O inclusive testimonios que casi se agarran a trompadas. La Estracera con Radice, que era un marino que fue a declarar y declaró ridiculeces, diciendo que los detenidos podían ir a comer, que tenían psicólogos y demás. Y se burlaba de los abogados que lo fiscalizaban, y casi Estracera termina parándose para invocarlo al marino Radice. En ese marco, Estracera finaliza con esa frase y en diciembre se dan las condenas. Algunas condenas fueron, digamos, cuestionadas, pero dentro de todo es muy valioso lo que se hizo en el juicio de la Junta. Sin duda, y por eso lo estamos recordando. Claro que sí, aparte, como dijo Manu, el único país del mundo que juzgó a sus asesinos. Claro. ¿Sí? Con todo el derecho. Muy bien. Sí, que digamos que ese juicio, ¿no? El que relata Seba fue como el primer puntapié de un montón de juicios que vinieron después. Que todavía no terminaron. Que todavía no terminaron, donde además, se juzgó a terceras líneas. Bueno, hace no tanto se llevaron adelante los juicios por abuso sexual en la dictadura. Por eso Argentina, más allá de la salida que tuvo Argentina de la dictadura militar, que es muy diferente a la de otros países en Latinoamérica, como Chile o como Brasil, y el vínculo de esos países con las Fuerzas Armadas, nosotros hicimos como algo muy zarpado. Somos la oveja negra. Es importante hay que recordarlo. decir que Luis Moreno Campo, el que colaboró junto con Estracera en el encanamiento de estos muchachos, fue el que redactó, o sea, se copió de, digamos, la parte literaria que se utilizó en juicio de las juntas, por ejemplo, en el juzgamiento de los Hutu en Ruanda. El juicio de la Junta fue utilizado como modelo para encanar a los Hutu en Ruanda en el genocidio en el 94. 1,5 millones de muertos. En 3 meses, sí. Tremendo. Un hecho luctuoso. Muy bien, buen trabajo, Sebi, buen trabajo. Y junto con Sebi nos vamos todos. Nos vamos. A Rodicio, a comer a Rodicio. Bueno. No existe más Rodicio. Así que a la vaca, entonces. No digas más marcas. Hacé la prueba. Muy bien, calladita.